Muy bien. Bueno, nos ubicamos, es viernes, es 22 de septiembre. Híjole, son momentos en que a mí me gusta mucho llamar la atención hacia pues, la oportunidad que a veces nos da la vida de vivir y revivir cosas. Voy a platicar con Alejandro Moreno, que no es Alito, y que estábamos recordando, pues, ¿qué será? Más de 30 años. Más de 30 años de situaciones porque nos conocimos, pues por ahí, ¿no? Más o menos. No éramos unos chamacos, pero al final de cuentas empezábamos prácticamente nuestras carreras. Yo en el área de información de gobierno del Estado. Uh-huh. Tú como corresponsal de la jornada, pero vendiendo acciones, creando la empresa, sí, ¿no? Que te compré una acción porque me la vendiste tú. Y fíjense ustedes que Alejandro y yo después de esto hemos continuado. Una amistad que yo valoro mucho, pero además hemos coincidido en algunos momentos. Y hoy coincidimos en que se están viviendo cosas importantes en la sociedad, en la historia moderna, en la historia actual de México. La vamos a aterrizar un poco a Jalapa, porque si bien estamos hablando de una cuarta transformación a nivel nacional, en Jalapa estamos hablando también de una transformación que tiene que ver con las cuestiones de las colonias y de las comunidades urbanas alrededor de un proyecto que nació 8 años. 5 años, en la anterior administración, la de Hipólito Rodríguez, mal alcalde Hipólito al final, chinga, lástima. Bueno, mal alcalde en términos de sus resultados y su entrega, pero este proyecto de los centros comunitarios, ¿cómo nace? Primero, con el replanteamiento de una forma diferente de gobernar un municipio. Ir más allá de plantearse el incorporar a la gente a sesiones públicas de cabildo, a pedir consenso para algunas tareas, sino verdaderamente desconcentrar algunas áreas del ayuntamiento para llevar algunos servicios municipales hacia las colonias y de esa manera evitar que la gente tenga que venir al centro. Pero adicional a eso se consideró algo que pues todos hemos vivido, como todas las ciudades de México. Jalapa enfrenta muchísimos retos, no solamente ligados con la inseguridad, la pobreza, la violencia, el desempleo, que han impactado negativamente la vida de la familia. Y entonces ahí se pensó en llevar una serie de propuestas relacionadas con el desarrollo de comunidad que permitieran en un momento dado contribuir a un replanteamiento del tejido social, a atender a la familia, a la comunidad, mediante acciones desde diferentes áreas del ayuntamiento, salud, educación, cultura, recreación, que generaran un ambiente comunitario distinto en las colonias. Pero un centro comunitario, de entrada, es una determinación geográfica. Sí. Son instalaciones que luego es un lugar específico. Así es un espacio, es un escenario donde se realizan actividades orientadas a contribuir a mejorar en algo la vida de la familia. Y hay una organización interna. Así es, personal fijo que está prestando sus servicios en los centros comunitarios, que son los que se encargan de llevar adelante los programas. ¿Y todas las zonas de la ciudad, de la capital, son susceptibles de tener o convertirse en un centro de desarrollo? ¿O solo ciertas partes? Pues surgieron originalmente en algunos puntos. Hoy tenemos 16, 5 en el área rural, 11 en la zona urbana, en diferentes colonias. Y naturalmente que implica instalaciones ya existentes en el ayuntamiento o bien construir algunas. La intención es llevarla a otras, pero naturalmente implica un costo desde la edificación, el personal, todo eso, pero por ahora tratamos de que los 16 existentes pues funcionen bien, cumplan sus objetivos y verdaderamente sean un entorno que a la familia le permita llegar a un lugar seguro. Alejandro Moreno, doctor, una tesis doctoral padrísima, ¿no? Hay que platicar un día de eso, si me permites, ¿no? La historia del INMECAFE, ¿no? Sí, aunque el reto es que no me he titulado todavía, pero la tesis está lista, acredité todo para el doctorado, pero no soy doctor. Doctorando en historia, ¿no? Así es. No, pero insisto, una tesis que tuve oportunidad de ver en su avance sobre historia del INMECAFE, que
es también muy interesante. Bueno, Alejandro Moreno, tú eres actualmente el director general, el director de Desarrollo Social. Sí. Desde mi punto de vista, Ricardo Agüed tuvo una decisión importante en sus manos y creo que dio buen resultado. Desarrollo Social era una super secretaría, ¿no? Antes. Controlabas salud, controlabas vivienda, controlabas deporte y creo que hasta cultura. Sí. Y finalmente, pues era un superdirector con un presupuesto muy grande que al final de cuentas detectaba en jefes de área o de departamento opciones importantes. Crea, a partir de esta nueva administración, crea la posibilidad de convertirlas en direcciones a estos departamentos, y Desarrollo Social lo deja concentrado en lo que debe hacer. Esa es mi óptica. Así es. ¿Y funcionó bien? ¿O no funciona? Tú eres el director. Estamos trabajando para que funcione bien. Ajá. ¿Cómo evalúan el resultado hasta hoy? Pues trabajar con las familias, con la gente de la comunidad es un reto. Porque en principio uno tiene que llevar no solamente la información de los servicios municipales, sino también llevar programas de diferentes temas que verdaderamente a la familia le ayuden. Entonces, primero el reto es poder contar con esos programas que de manera efectiva impacten algo en la vida de las personas. Pero por otro lado, la gente enfrenta situaciones muy fuertes, sobre todo después de la pandemia, la búsqueda de un empleo, los problemas de inseguridad. Entonces no ha sido fácil que la gente esté de lleno en los centros comunitarios. Lo hemos ido consiguiendo poco a poco, pero construyendo un tejido social a partir de la creación de comités comunitarios. Un solo comité que adopta el centro comunitario, que no solamente propone contenidos de actividades a realizar, sino que también supervisa lo que hacemos y difunde las tareas. Entonces, a partir de ahí hemos entendido que el eje de nuestro trabajo es precisamente de llevar acciones a la comunidad, es decir, el desarrollo comunitario, para lo cual nos hemos enfocado primero a profesionalizar al personal de la dirección. Es decir, el desarrollo comunitario implica que yo no tengo que ir a una colonia si no sé a qué voy, si no le voy a dar seguimiento, si no voy a estar siendo responsable con mis actos. Pero eso implica una parte formativa, que es el desarrollo de comunidad, cómo lo hacemos y cuándo. Entonces eso lo hemos trabajado para llevarlo con la gente, dando talleres también a la población, y sobre todo que para nosotros es claro que no hay una institución gubernamental que tenga los recursos para resolver los retos sociales, y que por lo mismo lo que buscamos es ayudar a la gente a que se ayude a sí misma. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una estrategia en dos sentidos: transferir conocimientos y desarrollar habilidades, pero sobre todo que la gente desarrolle acciones de autogestión. Talleres. Sí. Es decir, formar grupos autogestivos que pueden hacer su diagnóstico comunitario, identificar sus problemas, por qué no se han resuelto, qué hay que hacer para resolverlos, hacer una propuesta de gestión ante la institución que corresponda, y entonces directamente la gente, acompañada por nosotros, poco a poco va haciendo esa gestión. Generar procesos autogestivos es lo que nos interesa sembrar en la comunidad, sobre todo en la familia. ¿Cuál sería, bueno, no sé si quieras entrar en este tema, pero cuál sería un centro de desarrollo ejemplo, por ejemplo, en Jalapa? ¿Cuál? Por la cantidad de actividades, por la ubicación, por el tamaño de las instalaciones, es El Moral. El Moral. Donde, ¿Qué población, cuánta población está involucrada y qué tipo de colonias es? Bueno, está en el norte de la ciudad, precisamente en la colonia El Moral. Está pues junto de la Revolución, Vasconcelos, Naranjal, sí, que es donde desafortunadamente están los índices más elevados de desigualdad social. Entonces ahí es donde lo hemos logrado, pero tenemos muy buenos resultados, por ejemplo, en el Fobiste. Ahí hay un trabajo permanente, bastante fuerte. Por ejemplo, también en Rafael Lucio, Constituyentes, en algunos otros centros comunitarios como Naranjal. No es tan grande, pero hace un trabajo muy eficiente. Escríbeme un día, un miércoles, en el centro comunitario. ¿A qué hora se empieza? ¿Quién empieza? ¿Qué hacen? ¿A qué hora se van?
Las actividades se inician justo con las jornadas laborales de los trabajadores. El 95% son de base. Entonces, 8 de la mañana se abre el centro. Tenemos un programa previamente organizado con las instituciones que nos apoyan, como la Universidad Veracruzana, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, otras organizaciones y direcciones del propio ayuntamiento. Entonces, lo organizamos de las 8 de la mañana hasta 6, 7 de la tarde, en algunos casos solo hasta las 3 de la tarde porque no tenemos personal vespertino. Pero durante la semana, por ejemplo, tenemos reuniones del Consejo Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes, que es de disciplina. El Instituto de la Mujer lleva talleres, organiza tareas, la Dirección de Juventud, programas con los jóvenes que viven allí cerca. En el caso del mural adoptamos al pentatlón, que ahí realiza sus actividades y nos apoya también en las tareas. Ahí tenemos una cocina, tenemos un huerto, tenemos plantas medicinales y también está un laboratorio solar, que es para cuestiones educativas. Laboratorio solar. Sí, aula solar. Entonces, eso nos permite permanentemente estar ofertando actividades, algunos talleres, por ejemplo, que tienen que ver con gastronomía, otros con manualidades. Y en el caso específico del mural, pues somos vecinos del telebachillerato precisamente, de la Colonia Revolución. Entonces son 300 alumnos que también tienen como escenario de trabajo nuestras instalaciones y nos facilitan llevar los programas a los salones del telebachillerato. ¿Qué tan importante para el gobierno municipal, para el presidente, es este programa? Bueno, uno de los propósitos del Plan Municipal de Desarrollo es disminuir la desigualdad social, que implica muchos factores que en algunos, por ejemplo, que no tanto corresponden al ayuntamiento como el empleo o la vivienda, pero sí los servicios municipales. Pero esos se van llevando a cabo con base a los programas establecidos. Pero la atención a las personas, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, al adulto mayor, ese es el eje principal del desarrollo social, es decir, cómo impactar la vida de las personas dando un conocimiento que no tenían o una habilidad que no tenían. Y por ello también contribuye a que, por ejemplo, los niños que van ahí al club de lectura puedan tener un lugar donde estén seguros. El adulto mayor, tenemos grupos de adultos mayores en los centros comunitarios, de no solamente es un lugar de encuentro, de esparcimiento. De las conversaciones con ellos, por ejemplo, nos queda claro a lo que ya sabemos: abandonados, maltratados, violentados, sin hablar con nadie, sin escuchar a nadie. Entonces el adulto mayor no puede vivir así. Generamos y estamos trabajando el programa que se llama Cómo vivir con dignidad después de los 50. Hemos tenido experiencias donde el solo hecho de reunirlos nos ha permitido pues contribuir en algo a que se sientan un poco mejor, hablan de sí mismos, platican de sus experiencias de vida y las comparten con otros. Entonces el hablar, ser escuchados, estar con alguien para un adulto mayor ayuda mucho a la estabilidad emocional. Y así como eso trabajamos con otros segmentos de la población. Y los fines de semana, en los centros donde sí tenemos personal de fin de semana, por ejemplo, el IBEA da clases de alfabetización secundaria, primaria. ¿Quién lo da? El IBEA. Sí, el IBEA. Y así porque sumamos las acciones de muchas instituciones a las cuales les ofrecemos los centros comunitarios como su espacio. ¿Por qué no se nota esto? Bueno, perdón. Sí, es que partimos de una consideración, se nota lo que se hace en el centro, porque lo vemos. En el centro de la ciudad. De la ciudad. Pero hacia las colonias, quien lo nota es la gente de la colonia. Es decir... Sí, bueno, pero ¿por qué no lo cacarean? A mí se me hace un proyecto, primero, exitoso, porque ya estás hablando de resultados. Vamos, hay gente que ya vive de lo que aprendió y mejoró su vida, mejoró su calidad de vida, de lo que aprendió en el centro comunitario hace 2 años, ¿no? Aprendió a reparar, ¿qué? Aparatos eléctricos. Aparatos eléctricos, porque ahí estaba la clase gratuita. Hay gente que aprendió a preparar la tierra, ya cosechas de su propio huerto, ya mejoró su calidad alimentaria, ¿no? Alimenticia, por lo que hay resultados. Sí, para nosotros el impacto cuenta mucho. La cuestión de inseguridad también
se podría reflejar en unas cuestiones ahí, en la convivencia, en el tipo de actividad que se realiza. Sí, También. por dos razones. Una, por la presencia del centro comunitario, y la otra, por las redes de seguridad que impulsa el ayuntamiento y que multiplica en algunos lados el centro comunitario, los rondines de la policía, la creación de redes, las alarmas vecinales. Eso se me hace muy interesante, Alejandro, la cuestión de una identidad alrededor de tu colonia. Sí. ¿Verdad? Una identidad de sociedad, de grupo. Sí, y eso hace que cada centro comunitario sea diferente, porque es la expresión de las características de la vida cotidiana de la gente que vive alrededor de. Uh-huh. Te oigo satisfecho de él. Sí, porque, bueno, pues tengo toda una vida. Claro. Empecé a los 14 años, tengo 56 años de trabajar, y pues los últimos 30 han sido orientados al desarrollo de comunidad. Es decir, en la Universidad Veracruzana fue parte del equipo que trabajó en las brigadas universitarias, las casas de la universidad. Me profesionalicé en el tema, tengo la maestría en Psicología y Desarrollo de Comunidad. Y eso me ha dado la oportunidad de sistematizar la experiencia, corregir malas prácticas, mejorar las propuestas, pero sobre todo entender que nuestra misión es ayudar a la gente a que se ayude a sí misma. Nosotros no podemos suplantar el liderazgo de la gente para resolver sus problemas, solo los acompañamos, facilitamos el proceso, y eso le da un giro, de tal manera que entonces el proceso autogestivo tiene sentido. Digo, yo me voy a oír mal, pero tratamos de investigar un poquito, bueno, ¿por qué dicen que Ricardo Agüed es el mejor alcalde del país según los números de varios? O sea, ¿qué está haciendo? Y nos enteramos de que este proyecto, que poco se conoce, te insisto y lo digo con respeto, yo lo conozco porque te estimo, soy tu amigo y sé lo que haces, pero poco se conoce, este proyecto va muy bien, es parte de ese éxito de un gobierno municipal que sin hacer mucha laraca está resolviendo temas allá en las colonias, en tus barrios pues, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y de repente nos alertamos porque, ¡a la madre! Se inundó Plaza Cristal. Pues sí, cabrón, pero hay 70 colonias ¿En Jalapa? Que tienen problemas de agua. Hay 15,000 personas que nunca, ni un día tiene agua. Sí, y que hoy ya la tienen porque Cabildo acordó el considerar que el problema es que una colonia no regularizada no podía tener acceso a los servicios municipales. Claro. Pero no el alcalde propuso a Cabildo que el servicio es un derecho humano y que se buscara un mecanismo donde la gente que no tenía la titularidad del predio se comprometiera, por una parte, a recibir el servicio del agua, pero por otra, si aparecía el propietario del predio, en automático, reconocer ese propietario y dejar el terreno. ¿Regularizar? Sí. Uh-huh. Entonces, eso ha permitido llevar el agua a quienes no la habían tenido durante muchísimos años, por ejemplo. ¿Te deja chambear? No, somos creativos, pero con una alta responsabilidad en el sentido de dar resultados. Sí, es exigente. Pues, sí. Sí. Finalmente, pues no está fácil, pues, ¿no? Sí, no, pero lo mejor de esto es de que él está al pendiente absolutamente de todo lo que se hace en cada dirección, retroalimenta, pregunta, y siempre cómo vamos, cómo está el tema, y sobre esa base, pues, todo el respaldo para lo que hacemos, que eso es bien importante en una institución, que tú sientas que tienes el respaldo, que haces con mucha responsabilidad la tarea y sobre todo el efecto con la gente. Es decir, no aspiramos a considerar miles de personas, pero la gente que llega al centro comunitario, las 10 señoras de un huerto, tenemos 12 huertos, o las que están en las cocinas, están adquiriendo conocimientos que no tenían. Entonces, si cambiamos la vida de una persona, aunque sea con eso, es importante. O aliados, la Dirección de Educación con el INEA, el llevar alfabetización a alguien que no sabía leer y escribir, después de 6 meses ya sabe, se le cambió la vida. Aspiramos a eso. Es decir, no estamos en contra del asistencialismo, pero el asistencialismo no es suficiente, hay que ir más allá. Requiere procesos de transformación en conocimientos, habilidades y capacidades. Cambiar nuestras formas de pensar para cambiar nuestras formas de hacer. ¿Todavía quieres ser presidente municipal de Jalapa o ya no? No. Porque bueno, quisiste hacerlo, ¿no? Uno siempre sueña, ¿no? Quiere todo, se apunta a todo. El que aspira, ¿cómo? De que respira, aspira. Sí. Y entonces, no, es un reto. Yo creo que
todos los municipios, todo el país, pero nuestro municipio verdaderamente pues se enfrenta a rezagos de muchísimos años. Entonces recorrer las colonias y ver las condiciones de vida de las personas te mueve el piso, verdaderamente no imaginas que estén viviendo así. Uh-huh. Y sin embargo, bueno, pues el objetivo es llevarles actividades, servicios, atención, y creo que en ese sentido, pues la priorización que se ha hecho de la obra pública a partir de atender principalmente la cuestión hidráulica está resolviendo necesidades importantes, por ejemplo, la gente afectada por las inundaciones, los delaves, todo eso. Entonces creo que en ese sentido, sumando el conjunto de actividades, creo que sí hay un buen impacto. Y además, bueno, pues con lo que adereza esto, que son las actividades sociales, somos más de 12 dependencias que tenemos contacto con la gente, desde participación ciudadana, educación, salud, cultura física, todas las áreas. CIPINA, por ejemplo, juega un papel importantísimo en la protección de niños y adolescentes, y el DIF, ni se diga. Trabajamos juntos, yo creo que ese es otro mérito. Hacemos un trabajo colegiado, y lo cual nos permite sumar recursos. ¿Pero por qué lo destacas? ¿No es obligatorio eso? ¿No debería ser así siempre? Lo que ocurre es que no, están las estructuras, los manuales, y tu compromiso de hacer un programa de trabajo lo haces. Uno estaría considerando que debemos trabajar juntos, pero en ese sentido pues no puedo juzgar donde no estuve, pero lo que sí notamos que a veces como que las prioridades son distintas, pero si juntamos prioridades de varias entidades es más fácil cumplirlas. Entonces, pero el trabajo de equipo juntos es lo que hace la diferencia, es decir, no solamente reunir objetivos de las dependencias, sino saber que somos un equipo y que pues estamos con la educación o con la directora de salud o con el DIF y lo hacemos juntos, es decir, como mística. Y yo creo que ese es un elemento interesante de esta administración. Fíjese que Alejandro Moreno, bueno, ya se dan cuenta, es gente de izquierda, de alguna forma, pero esto también lo llevó a incursionar, si no directamente en actividades políticas, sí en el terreno de la política. Yo no sé si es de los fundadores, de los creadores, pero creo que es de los que más conocen el Movimiento de Regeneración Nacional como propuesta, por lo menos de las personas que yo conozco. Su cercanía con el proyecto, con los actores principales, tanto en el país como en el Estado, pues dan cuenta también de su interés de participar en estas cosas. Te digo algo mal, inmediatamente me lo corriges. Pero lo cierto es que quiero utilizar pues esta presentación para una pregunta final. O sea, esto de la cuarta transformación lo estás viviendo tú en campo, en términos reales. Me da esa impresión. Pero lo estás viviendo mucho más de cerca que lo vivimos todos, que nada más estamos oyendo los rollos que echan los políticos a cargo de la cuarta transformación en términos pues del gobierno, ¿sí? Aquí es una realidad. ¿Y de eso se trataba? Sí, en parte. Uh-huh. Porque es un proyecto que implica varias generaciones. Aquí lo interesante es que lo que nace primero es un movimiento en el que se suman personas de distintas circunstancias y características, jóvenes, adultos mayores, gente de la costa, gente de la ciudad. Es decir, el tema es la violación de los derechos humanos. En el país, durante muchos años empezamos a perder incluso derechos de hace 100 años. Entonces enfrentamos severos problemas, no solo de inseguridad, sino de otra naturaleza, el derecho al empleo, el derecho a la educación plena, etc. Entonces siempre hay esa necesidad social que está en la mente de cada persona, de cada familia. Entonces cuando aparece el movimiento, aglutina la búsqueda de una solución de estos derechos. Y entonces lo que pues, plantea el presidente es la esperanza. Es decir, de que es posible hacer un cambio. Pero justo se da en un contexto social en que la gente ya estaba lista para actuar y por eso entonces surge un movimiento que lo lleva al poder. Llegar al poder es el primer paso de la cuarta transformación. El segundo paso es cuando los cambios en beneficio de la gente se vuelven de jerarquía constitucional, que es el cambio de régimen, que implica el cambio de las instituciones. La justicia es una institución, la educación es otra institución, la salud es otra institución que requieren cambios.
Pero el paso es que se hacen con la gente que participa en ellos. Los campesinos tendrán que generar sus propios cambios, los médicos, los propios cambios en la ley de salud, etcétera, que es el camino en el que está. Una vez que eso esté garantizado en la Constitución, viene el cambio cultural, nuestros hábitos, nuestras prácticas, nuestras formas de ser, nuestras formas de hacer arte, de educarnos, de pensar, para llegar después a un cambio civilizatorio. Eso se lleva varias generaciones. 70 años. Entonces aquí la intención es que cada uno, y es lo interesante, tiene su reto personal en términos de que yo no espero que los demás cambien, cambio yo. Si yo soy ejemplo en mi casa, con mi familia, en mi trabajo, estoy haciendo la cuarta transformación. Entonces, esa es la parte interesante. Hay muchísimos retos, muchas cosas que resolver, muchas prácticas. Es decir, se ganó el gobierno, pero la gente siguió siendo la misma. Los mismos políticos, los mismos empresarios, la misma sociedad. Las mismas mañas, perdón. Sí. Entonces es lo que se está trabajando para irlo cambiando, que no es nada fácil. Y por eso se enfatiza el trabajar con jóvenes. Uh-huh. Hay un gran aporte de los jóvenes ya moviéndose, participando, están construyendo precisamente su quehacer en una sociedad que rechaza a los viejos y a los jóvenes, el adultocentrismo. Y entonces los jóvenes se les da un espacio, pero se están abriendo su propio camino por sí mismos, porque no es fácil tampoco. Pero a ellos va dirigido el tema. Muy bien. Pues es otro tema del que tendríamos que seguir platicando mucho. Pero bueno, por lo pronto creo que queda un poquito más claro qué es un centro comunitario en Jalapa, por qué hay centros comunitarios en Jalapa. Me da mucho gusto, pues, que sea siembra tuya de alguna forma este proyecto, porque fuiste muy persistente al respecto, ¿no? Y no te dejaban hacerlo mucho, ¿verdad? Pero hay buenos resultados, Alejandro. Vamos a estar pendientes, te agradezco mucho. Pues muchas gracias por el espacio, sobre todo por compartir esta experiencia, que es una experiencia de vida. Gracias. Gracias.